Y hoy les quiero compartir, me gustaría que abriera su Biblia en Filipenses capítulo 2, desde los versículos 19, que es el pasaje que nos compete el día de hoy. Yo le animaría que en la semana usted pudiera leer el pasaje que sigue para la siguiente semana, para que tú sepas de qué se va a hablar la siguiente semana. Eso es bueno, crea expectativa, en fin. Pero tenemos el capítulo 2 desde el verso 19. Lea conmigo. Está hablando Pablo y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, su juicio legal. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros primero a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había estado enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, tened en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo próxima, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Y qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Básicamente Pablo hablando de su relación con dos personas. Pablo, recordemos, no voy a entrar en esos detalles, usted los puede ver en los mensajes en YouTube, los que están allí, pero es una carta de amistad, de agradecimiento, y Pablo lo que está realzando en este pasaje es la sincera relación que él tenía con Timoteo y con Epafrodito. Y yo creo, seguramente usted lo confirmará conmigo, que la amistad es un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden decir: yo tengo un amigo? Pero de carne y hueso, no el Señor. Claro, yo tengo un amigo, yo tengo a alguien, y vamos a ver ahorita cómo es esa amistad. Conseguí una reseña muy breve de Aristóteles, este pensador, y que decía que existen, él decía que existían clases de amistades: las que se basan en la utilidad, donde el otro me es útil para algo; las que se basan en el placer, donde solo somos amigos para los vicios, para cosas quizás incorrectas; y la tercera, las que se basan en la virtud. Y él decía que la amistad perfecta era esa, la que se basaba en la virtud. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo conocemos a Cristo, cuando tú y yo conocimos a Cristo, ocurrió un gran milagro. Aparte de la salvación, de nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ocurrió un milagro más. Y es que fuimos introducidos, fuimos sumergidos, fuimos bautizados en un cuerpo. Diga conmigo: en un cuerpo. Dígalo: en un cuerpo.
fuimos introducidos en una familia, y esa familia es el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. No hablo solamente de la iglesia Vida Shores Maturín, hablo de la iglesia en general, la iglesia en el mundo, incluso a nivel general. Y entonces venimos a ser parte de una familia en la fe, de un grupo de creyentes donde buscamos crecer en nuestras relaciones, donde, como Germán creo que decía la semana pasada, antepasada, donde venimos a ser la familia en la fe en momentos, yo no sé si alguno lo confirmará, pero en momentos la familia en la fe llega a estar más unida, repito, en momentos llega a estar más unida a nosotros que la familia de sangre. Bien sea, por ejemplo, en mi caso, mis hermanos están lejísimos. ¿Quiénes son mi familia? Levante usted la mano. Usted es mi familia. ¿Me entiende? Que por situación de distancia no tengo a quién le pido un favor cuando nos quedamos accidentados. ¿Quién sale corriendo a ayudarnos? Usted. Yo no le puedo decir a mi hermano que está a 8 a 9 horas o la otra que está en otro país, mira, ayúdame. No, eres tú quien nos ha ayudado en muchas ocasiones, y es por eso que a veces la familia en la fe llega a estar más unida a nosotros, además de una serie de cosas que te voy a hablar más adelante. Pero si algo quiere resaltar o enseñarnos Pablo, es la necesidad de crecer en esas relaciones personales, de crecer, escúchame bien, de que tú y yo podamos crecer como amigos, porque si bien es cierto que tú tienes un amigo, la idea también es que tú te conviertas en un tengo un amigo fiel, en un fiel amigo para otra persona, en que tú te conviertas en un buen amigo para otra persona. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Pablo menciona a dos personas, y lo que yo te quiero hablar hoy se llama ¿qué se dice de ti? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se dice de ti? ¿Por qué se llama así? Porque Pablo comenzó a hablar de estas dos personas. Pablo comenzó a hablar, y no a manera de chisme, y no resaltando lo malo, sino que Pablo enarboló, exaltó virtudes de dos personas. Y vamos a empezar con Timoteo. ¿Qué dijo Pablo de Timoteo? Pero antes de ver qué dijo, vamos a saber quién era Timoteo. Timoteo, su nombre significa el que honra a Dios. Mire qué tremendo. Ya allí comienza la distinción de Timoteo como amigo. Ya ahí comienza lo bonito de Timoteo, porque su nombre significa el que honra, el que adora a Dios. Timoteo era hijo de madre judía, una madre judía que conocía la Torá, pero de un padre griego, es decir, un padre que no era creyente, por decirlo así. Tanto su madre como su abuela eran fieles creyentes y lo enseñaron, lo levantaron, lo orientaron en la fe. Eso usted lo conseguirá en otros pasajes. Le enseñaron, inculcaron la fe en Timoteo. Se dice que Pablo conoce a Timoteo en aquel segundo viaje que habla en Hechos 16. Se dice, la historia dice, que cuando Pablo conoce a Timoteo, él tenía 20 años. Timoteo tenía 20 años. ¿Alguien acá tiene 20 años? ¿Alguien acá tiene más de 20 años? Tenía apenas, imagínense, Timoteo súper joven, quizás ya había salido, si especulamos, había salido de bachillerato, ya estaba a nivel universitario, con sueños, pero con una fe inamovible, con una fe bien inquebrantable. Pablo confiaba de una manera, yo diría, ciega
entrega en Timoteo, hasta el punto que en varios momentos Pablo enviaba a Timoteo, lo envió a Tesalónica, lo envió a Berea, lo envió a Éfeso, lo envió a Corinto, lo envió a Filipo, porque confiaba muchísimo en Timoteo. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo, cuáles fueron las virtudes que Pablo vio en ese amigo fiel llamado Timoteo. Y me gustaría que a medida que vamos hablando de esas virtudes, tú vayas comparando con tu vida como amigo. ¿Cómo eres tú como amigo? Amén. Mira lo que empieza diciendo en el versículo 20. Pablo, recuerda, estaba en la cárcel. La iglesia en Filipenses con Epafrodito había mandado una ayuda a Pablo, financiera, y había mandado al propio Epafrodito a que ayudara a Pablo. En el viaje se enfermó, te lo voy a explicar más adelante. Y Pablo quería saber de la iglesia y está diciendo: necesito saber de ustedes, quiero saber cómo están y quiero enviar a Timoteo. Pero mira lo que dice el versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Y lo primero que Pablo dice de Timoteo es que compartían el mismo ánimo y el mismo interés. El mismo ánimo y el mismo interés. Para esa palabra ánimo, mismo ánimo que aparece allí, en el original se usa una palabra isopsucom, no importa. Pero esa palabra lo que significa es de igual alma. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo de Timoteo era como que le está diciendo a los filipenses: Timoteo y yo somos almas gemelas. Usted ha escuchado ese término, ¿verdad? Somos almas gemelas, pero no por los vicios, pero no por cosas superficiales, no por cosas materiales, no. Somos almas gemelas porque los dos tenemos el mismo ánimo. ¿Y cuál era el mismo ánimo? Y cuando hablamos de ánimo, estamos hablando que tenían el mismo sentimiento, compartían el mismo sentimiento, tenían la misma disposición, tenían la misma mentalidad. ¿Y cuál era esa mentalidad? Levante su mano. Agradar a Dios. Dígalo conmigo: agradar a Dios. ¿Por qué eran almas gemelas? Porque ambos tenían el gran deseo de servir y de agradar a Dios. Por eso era que Pablo confiaba tanto en Timoteo hasta el punto de decir: les estoy enviando a Timoteo, pero es como si fuera yo mismo, porque compartimos la misma mentalidad, el mismo ánimo, la misma disposición. Y aunque Pablo en otras ocasiones, y esto es súper interesante, porque Timoteo en su juventud, en medio de levantarse en esa obra del Señor, tuvo percances. Hubo momentos cuando la propia iglesia que él pastoreaba lo menospreció, que lo rechazaron, y Pablo tuvo que venir a ministrarle. Usted recuerda ese pasaje cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. O en otro momento le dijo, cuando habla de amor, dominio propio, se me fue el pasaje. Recuérdame. Se me fue. No, quítate. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Le dijo Pablo a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. ¿Por qué le estaba diciendo eso Pablo a Timoteo? Porque Timoteo estaba en un bajón emocional. Pero aunque en ese momento y en otros Timoteo estuvo bajo, pero Pablo podía sentir la similitud en el pensamiento, en la disposición, en los intereses. Ambos compartían el mismo interés de agradar a Dios. Y aquí es importante, porque todos buscamos amigos del alma.
Hermano, yo quiero decirte algo, todos necesitamos amigos del alma, todos buscamos a un amigo, pero la pregunta es, ¿tú eres ese amigo para otro que comparte su interés de crecer, que compartes la mentalidad? Porque tu mente está llena de palabras, que comparten la misma disposición, o de lo contrario, ese amigo es el que te dice, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Pero para qué vas a ir al grupo vida? ¿Pero para qué? Hermano, quien te diga eso no está compartiendo tu interés de agradar al Señor, no está compartiendo tu disposición, y en ellos había unanimidad. Yo quiero decirte, cuando alguien comparte tu ánimo, interés, se preocupa cuando tú no vienes a la iglesia, se preocupa cuando tú no vas al grupo vida. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que no fuiste hoy? ¿Qué te pasó que no te vi? Es alguien que te impulsa a crecer, pero escúchame bien, a crecer en Dios, a crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces compartían esa unanimidad, compartían ese mismo ánimo. Mira lo que sigue diciendo en el 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo. Y lo siguiente que dijo Pablo de Timoteo es que no era egoísta. No era egoísta. Desde muy joven, Timoteo siempre buscó agradar a Dios. Y algo que él entendió perfectamente, que tú agradabas a Dios sirviendo aquí en la tierra. Tú agradas a Dios sirviendo acá en la tierra. Entre las muchas lecturas que revisé, que estudié, todas coincidían en algo. Y yo creo que usted lo ha escuchado muchísimo. A uno le pregunta a alguien, ¿qué es lo más importante para ti? Dios. Y primeramente Dios. Y sí, yo creo en Dios. Pero lo invitas un domingo a la iglesia y porque tiene que trabajar, porque tiene que lavar, porque tiene que limpiar. Pero y entonces tu interés no es Dios. No, que el primer Dios, que lo que Dios me diga. Y termina haciendo su voluntad, y termina haciendo lo que Él quiere. Yo veo que en Timoteo no era un amigo egoísta que solo pensaba en él. Timoteo no solo pensaba en él. Usted revisa y estudia la vida de Timoteo, siempre estuvo a la par de Pablo, sirviendo a Pablo, porque él entendió que si servía a su semejante, él servía a Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el orgullo a veces no nos deja servir a nuestro semejante, y por lo tanto no servimos al Señor. Porque el orgullo me lleva a aparentar, el orgullo me lleva a que yo solamente busque mi bien. Y si en la búsqueda de mi bien tengo que pisarte, pues nada. Ese no era el sentir de Timoteo. Ese no era el sentir de Timoteo. Y fíjese, Timoteo, siervo de Dios, un joven talentosísimo, un joven con talento, con dones, con unción, un joven que cualquier hermano, y yo lo invito a que cualquiera de nosotros quisiera ser como él, pero a él no le importó ser siervo de Pablo, porque sabía que en esa amistad él crecía. Mira que muchas de las cartas, obviamente, que Pablo escribió desde la cárcel, fueron transcritas por Timoteo. Pablo dictaba y Timoteo copiaba. Las que no copió Lucas, las copió Timoteo. Y Pablo dice, no, en él no hay egoísmo. Él no solamente está pensando en su necesidad, él está pensando en mí, pero también está pensando en ustedes como iglesia. Él también tiene en su corazón el deseo de agradar. No es una persona que pone sus intereses primero antes que los intereses de Dios. Cuando vemos que no es una persona egoísta, también vemos
que lo contrario a egoísmo, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a retener? Porque una persona egoísta retiene, piensa solo en sí mismo. Lo contrario, el antónimo sería el generoso. Es generoso, es solidario, ¿sí? Es solidario, piensa en el otro, ¿me entiende? Y estas cualidades estaban en Timoteo. Él era generoso, era sincero. Dígalo fuerte conmigo, sincero. Sincero, como mi esposo lo explicaba hace 3 domingos atrás, que lo podían ver a la luz de la palabra, podían ver su vida y no había grietas, no había nada escondido. Era un amigo que contaba sus luchas, era un amigo que pedía la oración, era un amigo que cuando necesitó la ayuda la pidió y la recibió. Era un amigo confiable, era un amigo, escúchame bien lo siguiente, moldeable. Moldeable. ¿Qué quiere decir? Usted se acuerda cuando usted estaba en preescolar, ¿verdad? Algunos dirán hace mucho. Pero que nos daban la plastilina. Y con esa plastilina nosotras las mujeres, ¿qué hacíamos? ¿Qué fue lo primero que aprendimos a hacer nosotras las mujeres? Uñas. ¿Cierto? Aprendimos a hacer uñas. Y le la plastilina que como la forma que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque la plastilina es moldeable. Y el corazón de Timoteo fue así, moldeable, moldeable. Dios pudo hacer con Timoteo lo que había planificado gracias a ese corazón moldeable, a ese corazón que escuchaba la corrección, que cuando Pablo le dijo no te dejes menospreciar, no tengas temor. Mire, llegó un momento, al parecer Timoteo sufría de gastritis, tenía problemas en su estómago. Por eso en una de las últimas cartas, al final de una de las cartas, Pablo le dice, no tomes agua, toma vino. Escúcheme, todo eso en un contexto médico. No es que usted va a decir, ay, la Biblia dice que ahora voy a tomar vino y... No. Y de hecho Pablo le dice, por causa de tu estómago, para que te cuide. O sea, Pablo incluso le sugiere, le da instrucciones a nivel de salud, de que se cuide, ¿me entiendes? Y Timoteo recibió la instrucción. ¿Por qué? Porque no era una persona egoísta, porque no era una persona que solamente pensaba en él. En Filipo fue fundada por Pablo, pero Timoteo también fue cofundador de esta iglesia. Entonces, Timoteo también se interesaba en la iglesia en Filipense. No solo busca su bien. Y yo con esto no te quiero decir que que ahora abandones tus sueños. No, para nada. Sino que más bien tú como amigo, tú puedas sugerir, tú puedas llevar a tu amigo, ¿me entiendes?, a ese camino de alcanzar los sueños, pero los sueños guiados por Dios. Esos sueños que tienen que ver con el primer punto, de tener la disposición de agradar a Dios. Entonces, no busca su propio bien, su bien personal, sino que busca el bien común, sino que busca el bien colectivo. ¿Qué fue lo siguiente que dijo Pablo de Timoteo? Y es tremendo, porque mira lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo les está diciendo, ustedes ya conocen a Timoteo. Ustedes saben, y esto es lo tercero, que él tiene un carácter probado, no aprobado, sino probado.
Pablo les está diciendo, ustedes conocen el carácter de Timoteo. Ustedes saben que él pasó por pruebas. Mire, Timoteo, como le decía, vivió el rechazo de la gente, el menosprecio. Hebreos 13 habla de que fue a la cárcel por causa del Señor, por la causa de Cristo. Vivió situaciones difíciles, la persecución. Y eso, en vez, siendo joven, escúchame, porque que lo vive una persona de 40, 50, 60 años es... Sí, pero que lo vive un joven de 20 y se dice que al momento de esta carta Timoteo tendría entre 30 a 35 años. ¿Qué llevó a un joven? A alguien que dice tengo una vida por delante, alguien que dice tengo sueños, no se sabe si se casó o no se casó, pero que él pudo haber dicho tengo una vida por delante, tengo una esposa que conquistar, una familia. Y Pablo llegó a decir, este hombre no busca lo suyo, este hombre es confiable, es alguien que se deja moldear. Ustedes conocen los méritos de él, ustedes conocen el carácter, ustedes conocen, escúchame algo, iglesia preciosa, para que me lo entiendas mejor. Pablo lo que les está diciendo es, ustedes conocen el testimonio. Y me gustaría que tú lo copiaras en tu cuaderno, en mayúscula, testimonio. ¿Qué dijo Pablo? Ustedes conocen el testimonio de Timoteo. Mi pregunta hacia ti, escúchame, y hacia mí, ¿qué testimonio estamos dando? Pablo pudo exaltar las virtudes de Timoteo porque las tenía. Pablo dijo, miren el carácter, miren el testimonio irreprochable, irreprensible. Este hombre ha dado la vida, este hombre es fiel, este hombre es confiable, este hombre es íntegro. Te pregunto, ¿qué dice de ti la gente? ¿Qué habla la gente de ti? ¿Qué dicen de tu carácter? ¿Qué dicen de tus reacciones? ¿Qué dicen de tus emociones? ¿Qué dicen de tus decisiones? ¿Qué dicen de tu área sentimental si tú estás soltero? ¿Qué dicen de tu matrimonio? ¿Qué dicen de tu vida, hermano? Pablo y Filipenses podía decir, conocemos a Timoteo. Podían decir Timoteo, y por eso Pablo dijo, ustedes saben los méritos, ustedes saben los méritos. Fíjate que dice, otra versión, la traducción viviente, dice, él ha dado muestra, y me encanta, la anoté por eso, él ha dado muestra de lo que es, él ha dado muestra de lo que es. Hermano, ¿qué muestras has dado tú como amigo? ¿Qué se dice de ti? ¿Que eres de pronto chismoso? ¿Que te gusta? ¿O que te gusta hablar? ¿Sabe por qué existen los chismosos? Lo hemos dicho, tenemos tiempo que no lo decimos. ¿Sabe por qué existen los chismosos? Porque hay alguien que lo escucha. Iglesia, usted tiene la instrucción, por lo menos acá, que si alguien viene a hablarte de Xiomara, viene Franceli, nunca ha pasado, hago la salvedad. Franceli viene y me dice, pastora, tengo algo que decirte de Xiomara. Pero escúchame, nosotros la iglesia lo adornamos, lo espiritualizamos, el chisme lo espiritualizamos. ¿Y qué decimos? Te lo digo para que ores. Pero es un chisme. Te lo digo para que ores, para que oremos por Xiomara. Tú sabes que Xiomara tiene la instrucción de hacer lo siguiente. Ok, Franceli. Bueno, venga, vamos a hacer lo siguiente. Xiomara, ven acá. Xiomara, ven acá. Mira, Francelis tiene una carga por ti. Francelis está preocupada por ti. Mira lo que me está diciendo. ¿Tú crees que Francelis me va a volver a contar algo? Repito, jamás ha pasado. Francelis no es así. ¿Usted cree que Francelis me va a buscar en otro momento para hablarme de alguien que dice usted, haga así, si no? Más nunca. Más nunca.
Entonces, el chismoso existe porque hay alguien que lo escucha. Cuando alguien venga a hablarte de otra persona, busca a esa persona, mira lo que me está diciendo, ven acá, escucha esto. Eso es por decir algo. De pronto, quizá de ti se dice que eres iracundo, que de nada explota, de nada te molesta. De pronto de ti se dice que eres fosforito. ¿De cuántos dicen que son fosforitos? Que de nada se prenden, se encienden, se molestan. Que no se le puede echar una bromita. Que no se le puede decir nada porque enseguida se molestan. O de pronto de una mujer se dice que si es dramática, que no sé. ¿Qué se dice de ti? De Timoteo se decía que tenía buen testimonio. De Timoteo se decía que tenía un carácter probado. Diga conmigo, probado. Amén. Pasamos a Epafrodito. Por allá hay algunas pequeñas aberturas en el techo. Usted se mueve y más nada. Epafrodito. Veamos rápidamente quién era Epafrodito. Epafrodito, a diferencia de Timoteo conoció al Señor desde niño. Epafrodito no. Epafrodito conoció al Señor ya de adulto. Incluso su nombre Epafrodito viene de... Su significado es que algo así como que, no lo anoté, pero que ama a la diosa Afrodita. Que ama, que sirve a la diosa Afrodita. De ahí viene el nombre Epafrodito. Pero también, por eso es que él conoce al Señor más adelante. Y esto da muestra de que él nació de que él, ¿cómo se dice? Que él creció sin conocer a Cristo, a diferencia de Timoteo. Pero Epafrodito, su nombre también significa de sentimientos nobles. De sentimientos nobles. Significa también encantador, agradable. Y en este caso era agradable a Afrodita. Pero Epafrodito solo se menciona en este pasaje, en esos versículos. Solo se menciona 2 veces en la Biblia. Pero lo que se menciona de él es poderoso. Esa lluvia está bendecida. Esa lluvia está bendecida. Aleluya. Epafrodito solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué se dice de él. Él era miembro de la iglesia en Filipos. Escúcheme acá. Todos hemos visto gotera, no se preocupe por eso. Epafrodito era miembro de esta iglesia en Filipenses. La historia dice que probablemente él fue pastor, apóstol de esta iglesia. No hay al respecto. Sin embargo, Epafrodito fue, como le decía al principio, fue enviado por la iglesia. Acuérdate que te decía hace unas semanas atrás que los filipenses siempre ofrendaron al ministerio de Pablo, siempre. Pero por 2 años ellos no supieron de Pablo, no sabían dónde estaba. Cuando ya se enteran que él está en Roma y que está preso, enseguida deciden levantar una ofrenda y enviar esa ofrenda con Epafrodito, ¿ok? Epafrodito es enviado con esa ofrenda, pero él no solamente iba a llevar ofrenda, el dinero, quizás llevaba alimentos, llevaba ropa, en fin, sino que también su comisión, parte de su comisión era quedarse en Roma al servicio de Pablo, era quedarse en Roma a apoyar a Pablo, a cuidar a Pablo. Cuando tú lees el versículo 30, ahí nos dice que él adquirió una enfermedad. No se sabe qué enfermedad fue.
Pudo haber sido una enfermedad que se contagió en el viaje. Pudo haber sido una enfermedad que adquirió producto de un gran esfuerzo que hizo en la obra del Señor. De pronto algo en la cervical, quién sabe, no sabemos exactamente qué fue. Pero lo cierto es que él se enfermó sirviendo a Dios, se enfermó sirviendo a Pablo, ¿ok? Estuvo al borde de la muerte, Dios tuvo misericordia y se sanó. Fue un gran colaborador. En ese viaje, como te decía, se enferma, fue sano. La iglesia en Filipo se había enterado que él estaba enfermo y que había estado gravemente, pero no sabían que él se había recuperado, no sabían que ya estaba sano. Y Pablo quería darles la sorpresa, no solamente con una carta diciéndole que estaba sano, sino que quiso enviar al mismo Epafrodito para que él mismo le diera la noticia a Filipenses de que él estaba sano, de que estaba bien, y que eso iba a traer gozo a la iglesia y gozo a la vida de Pablo. O sea, algo bien, bien especial. Pero veamos rápidamente lo que Pablo dice de Epafrodito. Fíjate que empieza en el versículo 25. Tuve por necesidad de enviar a Epafrodito, mi hermano. Y eso es lo primero que Pablo dice de Epafrodito, hermano. Hermano habla de una relación cercana. Hermano habla de una relación al mismo nivel. Hermano habla de una camaradería, de confianza, donde Pablo se sentía a gusto con Epafrodito, donde Pablo no se sentía amenazado, no se sentía condenado, no se sentía abandonado, escúchame, no se sentía abandonado por Epafrodito. Por eso él dijo, te les envío a Epafrodito, mi hermano. Está hablando de una relación cercana. Y mira, yo sé, hermano, yo sé que entre nosotros a veces nos herimos, que entre nosotros a veces ocurren situaciones donde nos dañamos mutuamente, donde pasan cosas, donde nuestros caracteres chocan y donde de pronto ese creyente, esa persona dice, le hago la cruz, a fulano de tal le hago la cruz. ¿Cuántos lo dijeron alguna vez? Nada más, sea sincero. A fulano de tal le hago la cruz. Más nunca, ¿verdad? ¿Cierto? Más nunca hago, ni le hablo. Hola. Pero lo peor de eso es que a veces lo hacemos, lo decimos siendo creyentes. Al hermano tal, al fulano más nunca, con él no hago más nada. Y Pablo pudo confiar plenamente en Epafrodito, esa relación cercana, esa relación de confianza. Quiero decirte, nos vamos a herir. Quiero decirte, nunca, escúchame, te tengo esta noticia, nunca seremos la iglesia perfecta. Porque estamos tú y estoy yo. Y al estar tú y yo en una relación, nos vamos a dañar en algún momento, nos vamos a herir. Pero qué importante qué importancia cuando entra el perdón. Diga conmigo el perdón. Dígalo fuerte, el perdón. Cuando tú y yo podemos perdonar, cuando hay ese perdón, se genera o se regenera la confianza y en este caso la hermandad entre nosotros. Pablo sigue diciendo, les envío a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Eso es lo segundo, colaborador. Colaborador es uno que trabaja a la par. Uno que trabaja a la par. Pablo está diciendo, les envío a Epafrodito, a uno que trabaja mientras yo trabajo, a uno que trabaja juntamente conmigo, a uno que me ayuda a completar la tarea.
Y eso de pronto lo unimos con lo tercero que Pablo dijo de Epafrodito. Él dijo, mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. ¿Qué está diciendo? Somos soldados de un ejército. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al decir mi colaborador y mi compañero? Está diciendo, los dos trabajamos a la par, los dos nos esforzamos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo dice a Epafrodito no hay que bombardearle el teléfono para que vaya a Grupo Vida. A Epafrodito no hay que llamarlo y llamarlo para que él vaya a la iglesia. Epafrodito va. Epafrodito estaba incluso a dar su vida como lo estoy haciendo yo. Es lo que está diciendo Pablo. Así como hoy Pablo dice, mi vida está a punto, estoy a días, meses, en tiempo de un juicio, estoy a punto de morir. Epafrodito también estuvo a punto de dar su vida como la estoy dando yo. Epafrodito y Pablo trabajaban a la par, no tenían que estarse empujando y no sé qué, ve a la iglesia, sirve al Señor. Claro que sí se animaban, claro que sí se fortalecían el uno al otro, claro que sí. Epafrodito fue a fortalecer el ánimo de Pablo, pero no tenían que estarle, vamos y busca al Señor, y vamos, comprométete, y vamos, llega temprano. No, eran compañeros de milicia, y un compañero de milicia está hablando de un soldado, está hablando de alguien que sabe para quién sirve, que sabe para quién trabaja. Hermano, ¿quién es tu amigo? ¿Quién? ¿Con quién tú te estás relacionando? ¿Es alguien que te lleva a conocer al Señor? ¿Es alguien que puede decir, cuando yo estoy contigo, yo crezco espiritualmente? ¿O tú puedes decir, cuando yo estoy con Él, en cada conversación que tengo con Él, mi fe se aviva? Cuando yo converso contigo, salgo lleno de gozo. Cuando yo estoy contigo, salgo inspirado para servir al Señor. O tú puedes decir de ese amigo, no, cuando yo estoy con él salgo frustrado, salgo lleno de queja, porque lo único que hace es quejarse, lo único que hace es lamentarse. ¿Con quién te estás relacionando? Tú puedes decir de esa persona que hoy tú le dices que es tu alma gemela, que es tu amigo del alma, tú puedes decir, él es mi colaborador, él es mi compañero de milicia, está trabajando por la misma causa que yo. Su vida me lleva a conocer a Cristo, su vida me lleva a cuidar la salvación, la vida eterna, su vida me lleva a trabajar por el propósito de Dios, o por lo contrario, esa amistad me aleja de Dios y de su obra. Por eso, lo importante de que primero tú seas ese amigo fiel, ¿qué se dice de ti? Pero que también puedas examinar con quién te relacionas, con quién es tu alma gemela. Mire lo último que Pablo dice de Epafrodito, que es lo que más me encanta. Y si quieren, Manuel va pasando. Dice, tuve la necesidad de enviar a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo dijo de él ministra mis necesidades. Pablo está diciendo, él me ayuda. ¿Sabe lo que significa ministrar? Que hay algunos ministros que se les olvida eso. Ser un ministro significa ser un siervo. Ministrar significa servir, ¿sí? Y Pablo lo que está diciendo, él no solo es mi hermano,
Él no solo es mi colaborador, Él no solo es mi compañero de milicia, es el mensajero con el que ustedes mandaron esa bendición, pero Él también vino aquí a servirme, Él también vino aquí a ministrar a mis necesidades. Epafrodito no solo suplió en ese instante una necesidad financiera que Pablo requería, no solo le llevó cobijas para que en ese tiempo en la cárcel Pablo pudiera arroparse, no solo le llevó buenos libros, pergaminos, no solo le llevó las cartas que de pronto alguna de la gente de la iglesia le envió a Pablo, sabe, de gratitud, sino que el mismo Epafrodito fue él a servir a Pablo. El mismo Epafrodito fue a reanimar, y no porque Pablo estuviese desanimado, sino que, escúchame, estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel siendo inocente. Pablo estaba viviendo una acusación, estaba viviendo una prueba, estaba viviendo un momento de dificultad. Y si tú lees otras cartas, bueno, creo que lo dice allí, pero vas a ver que gente, compañeros de él lo dejaron solo. Y él en otras cartas él menciona, fulano de tal se fue, fulano de tal me dejó, fulano de tal estuvo aquí pero me abandonó. Pero de Epafrodito dice ministrador. Él vino a ministrar, a suplir una necesidad afectiva y emocional. Él vino a suplir una necesidad espiritual. Y yo quiero preguntarte, preciosa iglesia, todos necesitamos, hermano, yo quiero decirte, todos necesitamos a un Epafrodito, ¿sí? Cuando estamos viviendo la prueba, ¿cierto? Necesitamos a alguien que venga a suplir, bien sea porque ese día no tienes alimento y esa persona se aparece con un plato de comida, ¿sí? O bien sea porque sencillamente el día que estás en una cárcel, en una dificultad, en una prueba, en una situación, se aparece ese Epafrodito, quizás no tiene el alimento, quizás no tiene la respuesta, pero solamente viene a orar por ti.